Ok, entonces, de acuerdo al video anterior, vimos el comportamiento del diodo respecto a lo que viene siendo la ecuación del diodo y cómo la curva exponencial nos va a definir un punto de operación en función a la resistencia de carga en la intersección de las dos regiones, ¿no? En la recta de carga y en el diodo. Ahora, la realidad es de que realizar este tipo de análisis para un circuito en donde vamos a tener aplicaciones más complejas, pues resulta bastante laborioso y no resulta práctico realizarlo de esa manera en repetidas ocasiones, ¿no? Tanto por tiempo como por practicidad. Entonces, normalmente se llega a la conclusión de que todos los diodos de semiconductor, en este caso silicio, se van a estandarizar para una caída de tensión que va a tener el mismo valor para todos los casos, o muy parecido, ¿no? Y el de germanio, que por ejemplo es uno de los populares también en términos de los diodos en el mercado, pues va a tener otro valor en particular. Normalmente decimos que el voltaje del diodo para un diodo de silicio decimos que es de 0.7 volts y el voltaje del diodo para un diodo de germanio decimos que cae aproximadamente en 0.3 volts, ¿ok? Uh, Esto es como una idealización, ¿no? O sea, vimos en el caso anterior cómo determinar el valor de la corriente y de voltaje en función a este tipo de circuitos para casos específicos de, por ejemplo, del diodo, ¿no? En este caso, la corriente inversa de saturación o el voltaje térmico. Vamos a hacer algunos ejemplos básicos de aplicaciones en DC para los diodos. Miren, en este caso yo tengo este circuito y vamos a suponer que está polarizado en directa. Y vamos a suponer, bueno, los voy a tratar de hacer rápidos eh, para poder ver varios ejemplos, ¿no? Vamos a poner aquí la fuente de alimentación y la resistencia, ¿ok? Voy a comenzar con este circuito. Voy a suponer que la fuente es igual a 5 volts, la resistencia es igual a, le voy a poner 2 kilos, ¿ok? Y, eh, y el diodo, vamos a suponer que el diodo es de silicio, entonces el voltaje del diodo es igual a 0.7. La pregunta sería, ¿cuánto equivale la corriente, tanto del diodo como del circuito, ¿no? De este circuito. Pues sencillo, lo que podemos hacer sería simplemente hacer la ecuación del circuito, que sería, ya las voy a hacer directamente despejando, ¿no? Despejando la corriente. Es ID es igual a 5, que es la ecuación del voltaje, menos la caída de tensión del diodo, que es 0.7, sobre 2 kilos. ¿Ok? 5 menos 0.7 serían 4.3 sobre 4.3 sobre 2 kilos me da 2.15 miliamperes. Entonces me da 2.15 miliamperes. ¿Sí? Ejemplo 2. ¿Qué pasaría si el diodo ahora es de germanio? Pues tengo ID es igual a 5 menos, ya no 0.7 sino 0.3 sobre 2 kilo ohms. Entonces tenemos 4.7, 5 menos 0.3 sobre 2 kilos me da 2.35 miliamperes. 2.35 miliamperes. Siguiente ejemplo, vamos a suponer dos diodos en serie. Diodo 1, diodo 2 y una resistencia. ¿Ok? Vamos a ponerle D1 y D2. ¿Ok? Entonces, ejemplo 3. Vamos a suponer que si los dos diodos son de silicio, entonces en este caso igual, acuérdense que es la corriente y es la suma de voltajes, ¿no? Voy a dejar el mismo valor para la fuente y para la resistencia. La verdad es que no siento que haya necesidad de cambiarlo, nada más estamos viendo cómo poder determinar en este caso ciertos valores en función a la configuración del diodo. ¿Cuánto nos daría la ecuación? Bueno, voy a escribir también la ecuación directa. Sería ID, que ID del diodo 1 es igual a la ID del diodo 2, ¿no?
Entonces ID sería igual a E, que es el voltaje de alimentación, que de hecho ya lo voy a poner también en 5, menos 0.7, que es el diodo 1, menos 0.7, que es el diodo 2, sobre la resistencia, que son 2000. ¿Ok? Entonces sería, vamos a ver, 5 menos 0.7 menos 0.7, 3.6 entre 2000, 1.8 miliamperes. 1.8 miliamperes. ¿Ok? Repito, ejemplo 3 fue si los dos diodos son de silicio. Ejemplo 4, si los dos diodos son de germanio. ¿Sí? Me daría ID es igual a 5 menos 0.3 menos 0.3 sobre 2000. Entonces sería igual a 4.3 y punto 3 son 0.6. Entonces 4.4 sobre 2000. Entonces serían 2.2 miliamperes. Ejemplo 5 para ese mismo circuito. ¿Qué pasaría si uno es de silicio y uno es de germanio? Pues sencillo, nos queda la ecuación ID es igual a 5 menos 0.7 menos 0.3. Aquí sí son indistintos, o sea, yo los puedo invertir y no pasa nada. Y me queda sobre 2K o 2000. Sería igual a... Entonces sería 4 sobre 2000. Entonces serían 2 miliamperes. ¿Ok? Siguiente circuito, vamos a suponer qué pasaría aquí. Bueno, vamos a suponer si tenemos un circuito así. Bueno, vamos a suponer tenemos un circuito así, ¿no? Acuérdense, la polarización es esta. Entonces aquí está polarizado en directa. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Sí? Pues aquí no podemos escribir una ecuación como tal. Bueno, sí podríamos, pero no tiene caso porque el circuito conectado en inversa, pues ya habíamos visto que el circuito conectado en inversa es como un circuito abierto. Entonces, pues la corriente ID es igual a 0. Si quisiéramos ser más reales, aquí en este caso sí podríamos decir, bueno, de manera práctica, pues ID es igual a I sub 0, ¿no? Que es la corriente de saturación en inversa. Porque es una corriente muy pequeña, ¿no? Y al final, pues el sistema va a estar limitado en función a esta corriente, ¿no? Bueno. Circuito siguiente. ¿Qué pasa si tenemos uno en directa, uno en inversa? ¿Sí? La polarización polarizada en directa, polarizada en inversa. ¿Qué pasaría? Pues aquí creo que aquí sería interesante, pues denle pausa y traten de discutir o de pensar qué pasaría, ¿no? Ya tienen una idea, básicamente el 7, entonces ID es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué 0? Porque pues al final, aunque aquí sí hay un circuito que se cierra, de todos modos este segundo actúa como un circuito abierto. Y al tener un circuito abierto, pues no hay corriente, porque acuérdense que la corriente necesita cerrar el circuito para poder existir, ¿no? Entonces ahí tampoco funciona. Si los dos están en inversa, ¿sí? Pues tampoco. Vamos al siguiente circuito. Vamos a ver, el siguiente circuito nos daría, lo voy a dibujar así. Ahí está. Entonces, mismo valor de resistencia, mismo valor de fuente, pero vamos a suponer para el ejemplo 8, ¿sí? Que la corriente, digo que el diodo, vamos a poner aquí D1 y D2. Vamos a suponer que el diodo 1 es, los dos son silicio, vamos a suponer que los dos son silicio en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, fíjense, voy a hacer la ecuación E por suma de voltajes. Aquí sí la voy a poner. E es igual al voltaje en la resistencia, ¿ok? Más, de hecho le voy a poner R mayúscula,
más, ojo, como estamos hablando de suma de voltajes, el voltaje entre estas dos terminales, ¿sí? El voltaje entre estas dos terminales es prácticamente el mismo, ¿sí? Es el mismo nodo, entonces, como es suma de voltajes, aquí es sencillo definir o asumir que es igual a E es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo, que son los dos diodos. Como están en paralelo, acuérdense que el voltaje es el mismo para elementos en paralelo. Entonces, aquí podríamos despejar y fíjense porque es como sencillo, ¿no? Bueno, reescribimos la expresión como E es igual a I por R más BD, ¿sí? Y aquí podemos despejar la I, que sería I es igual a E menos BD, que es el voltaje del diodo, sobre R. Sustituimos, me queda 5 menos, ¿qué voltaje del diodo usaríamos aquí? Como el voltaje es el mismo para los dos diodos y los dos diodos son de silicio, entonces sería 0.7 sobre R, sobre 2000. Y si se fijan me da este mismo resultado, ¿no? 2.15. Ahora, 2.15 miliamperes. ¡Ojo! 2.15 miliamperes es la corriente que fluye a través de la resistencia, ¿sí? Porque la definimos en función de I por R. Pero es importante mencionar que este nodo sí divide las resistencias, porque la corriente es igual en serie, pero no es igual en paralelo. Entonces aquí sí hay una bifurcación de dos corrientes. Pero como las dos diodos tienen la misma estructura de silicio, vamos a suponer que la resistencia en los dos es igual. Entonces la corriente en el diodo 1 es igual a la corriente en el diodo 2 y es igual a la corriente entre 2. Entonces sería 2.15 entre 2 sería 1.07 miliamperes. Ahí les tapé por la cámara. 1.07 miliamperes por diodo, ¿ok? Ahora, ejemplo 9 sería, ¿qué pasa si los dos diodos son de germanio? Pues puedo partir desde esta expresión, que de hecho la puedo tomar prácticamente desde aquí, que sería lo mismo, y es 2.35, pero igual la voy a escribir. Sería entonces I es igual a 5 menos 0.3, porque los dos diodos son iguales, sobre 2000, y esto es igual, quedamos que eran 2.35 miliamperes, ¿cierto? 2.35, correcto. Entonces abro la calculadora, serían 2.35 sobre 2, 1.17. Entonces sería I de 1 es igual a I de 2, que es igual a I entre 2, que es igual a 1.17 miliamperes. ¿Ok? Último caso. Bueno, penúltimo, porque hay uno otro, pero está sencillo. ¿Qué pasaría? Ejemplo 10. ¿Qué pasaría si el diodo 1 es de silicio y el diodo 2 es de germanio? Entonces, aquí miren, aquí la ecuación nos queda de la siguiente manera, ¿no? O sea, nos queda la corriente en la resistencia es igual a la fuente de alimentación menos el voltaje de uno de los dos diodos, o de los dos, o no sé, sobre 2000. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que se tiene que considerar? ¿Un diodo? ¿Los dos diodos? ¿La suma de los dos? ¿El promedio? ¿La división? Bueno, pues ninguno de estos. Vamos a considerar el diodo de voltaje menor. ¿Por qué el diodo de voltaje menor? Vamos a considerarlo de esta manera porque podemos visualizar, miren, hagan de cuenta que este es el sistema de los diodos, ¿sí? Y hagan de cuenta que los diodos, acuérdense que el flujo electrónico siempre podemos hacer la analogía como flujo de agua, ¿no? Entonces hagan de cuenta que aquí hay una válvula, que la válvula se va a abrir a una determinada presión,
¿sí? Haciendo la analogía, la presión que ejerce este flujo en un elemento va a ser como el voltaje, ¿no? Entonces, esta válvula se activa, por ejemplo, vamos a poner en términos de presión, vamos a poner que son, no sé, 3 kilopascales, ¿no? ¿Sí? Y esta se activa a los 7 kilopascales, ¿ok? Y básicamente es como una válvula de agua en donde va a dejar pasar o va a detener el agua, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que llega la presión, o sea, llega el flujo de agua, y al principio no se activa ninguna de las dos porque el flujo o sea, todavía no acumula presión suficiente, pero sigue inyectando flujo, y después de un determinado tiempo la presión llega a por lo menos ser uno de los dos valores, que siempre va a comenzar con el valor más pequeño, ¿no? Porque va a llegar primero a 3 que a 7, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta válvula se va a abrir y esta válvula va a dejar pasar el flujo de agua, ¿sí? Y por lo tanto, ahora vamos a tener, fíjense, ahora vamos a tener una presión aquí de 3 kilopascales, ¿sí? Inclusive en esta sección del agua, ¿no? O sea, aquí en esta sección también vamos a tener 3 kilopascales. Y ahora necesitamos 7 kilopascales. Entonces ahora, aparte de que aquí hay 3 kilopascales y al momento de que se abrió la válvula, la presión ya no va a subir. Y no va a subir, ¿por qué? Porque la válvula está abierta y además la presión en estas dos regiones se estabilizó. Decimos que este elemento pues no se considera, ¿sí? Hagan de cuenta que se elimina. Pasa lo mismo en el flujo de los electrones. O sea, los electrones van a ejercer un potencial, o sea, se van a acumular electrones y van a ejercer un potencial en el ánodo del transistor, pero al momento en el que lleguen a ser 3.3 volts en el de germanio se va a comportar como un switch. Entonces, si hacemos el análisis en términos de switches, ¿sí? Al momento en el que el transistor de germanio se cierre, ¿sí? Pues aquí va a haber una corriente tan grande respecto a lo que se necesita acá. Bueno, acá pues no va a haber corriente, ¿no? Porque está el circuito abierto. Que básicamente pues va a dejar pasar todo. Entonces el sistema ya no va a poder acumular un voltaje mayor, ¿sí? Simple y sencillamente por eso, pues decimos que vamos a tener que tomar, si uno es de germanio y uno es de silicio, vamos a tomar el voltaje menor. Por lo tanto, la solución a este problema es que la corriente en el diodo de germanio es pues considerando el voltaje del de germanio, que sería 2.35 milis, 35 miliamperes en el de germanio, y en el de silicio será igual a 0, ¿ok? O sea, 0 para uno, corriente para el otro, ¿sí? De hecho, este circuito lo podemos redibujar eliminando el que tiene voltaje mayor, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces siguiente circuito. Ahora sí, último. ¿Qué pasaría si tenemos esta misma configuración de paralelo? ¿Qué pasaría si tenemos esta misma configuración de paralelo? Pero tenemos uno polarizado en directa, recordemos la polarización, uno polarizado en directa y uno polarizado en inversa. Entonces aquí 11, ¿sí? Pues la ecuación aquí es muy sencillo, ya con lo que hemos visto ya debe de quedar bastante claro. Ya debe de quedar bastante claro que el diodo que está en inversa va a ser un circuito abierto y al final vamos a tener que tomar la corriente en función al voltaje del diodo que esté polarizado en directa, ¿sí? En este caso, si el de directa es silicio, pues la solución volveríamos a la misma de este caso, ¿no? Del de 5 menos 0.7. Y si el diodo polarizado en directa es germanio, tendríamos esta solución. El polarizado en inversa no nos interesa porque al final pues simple y sencillamente no se va a polarizar, ¿no? A menos que sea un diodo Zener, pero bueno, diodo Zener es otro tema y lo vamos a ver
después de ver los diodos en AC. ¿Ok? Estos serían los ejemplos básicos para las aplicaciones de diodos en corriente directa. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Y en el siguiente video vamos a ver aplicaciones para los diodos en corriente alterna. ¿Ok?